Muy buenos días para todos. Son las 6 de la mañana y 3 minutos. Uno de los protagonistas de las noticias principales de Colombia en el día de hoy es el señor registrador general de la Nación, el doctor Hernán Penagos. Nos da gusto saludarlo a esta hora. Doctor Penagos, gracias por estar con nosotros. Juan, buen día, cordial saludo, un saludo para usted, todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Señor registrador, usted, como decía, es uno de los protagonistas de la noticia y tiene que asumir unas responsabilidades muy importantes y muy complejas en este momento. Eh, Como dicen muchos, difícil estar en sus zapatos. Usted, ante la solicitud del presidente de la República de convocar a una consulta popular, toma la decisión de consultar al Consejo de Estado sobre su proceder y queda en un muy complicado sándwich, queda entre dos juegos, entre la espada y la pared. Unos que por una parte dicen el registrador ha debido negar de plano la consulta porque no tiene visto bueno, no tiene el concepto favorable del Senado, entonces no procedía pedirle al Consejo de Estado ninguna opinión. El registrador se ha debido trancar y ha debido decir, así luego el presidente se pusiera bravo, qué pena, señor presidente, la registraduría no puede proceder porque no tiene concepto favorable del Senado. Entonces, hace usted lo del Consejo de Estado y se le viene medio mundo encima diciendo le faltó temple al registrador. Pero un rato después, del otro lado, el presidente, por hacer lo mismo, le dice, usted registrador pudo haber incurrido incluso en el delito de sedición. Quedó entre dos juegos. Como decían antes, nadie quedó contento con esa decisión. ¿Cómo explicar, señor registrador? Y para eso le abrimos el micrófono con todo respeto, ¿cómo explicar cuál fue la decisión de la registraduría y por qué consultar al Consejo de Estado? Bueno, Juan, pues básicamente hay que decir lo siguiente. La consulta al Consejo de Estado es una mera acción, pero lo que hemos dicho el día de ayer es que dejamos en manos de las Cortes para que tomen la decisión de fondo respecto de la situación que hoy nos ocupa. En un Estado democrático y de derecho, Juan, cuando hay controversias tan grandes como las que hoy estamos viendo entre el poder o una rama del poder, la rama legislativa y la rama ejecutiva, lo que enseña desde hace siglos eh, el principio democrático es que quien resuelve estas controversias son las altas cortes, los jueces. Lo que hemos dicho es que sean la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, en su caso, quien al final tome la decisión de cuál es el camino a seguir respecto de esta consulta convocada. Y dentro de esas acciones, pues lo que uno esperaría, la verdad, Juan, es que exista una decisión de fondo lo más rápido posible. Nosotros, por otro lado, estamos también, pues, digamos, haciendo diferentes acciones. Vamos a escuchar también cuál es la posición de las diferentes entidades que tienen que ver con el asunto. Pero el tema de fondo es, pues, actuar como debe actuar un servidor público, en este caso, la registraduría. Recordemos que la registraduría o el registrador nacional no es un juez. Lo que corresponde a un servidor público en una circunstancia de esta naturaleza es esperar hasta que las Cortes decidan de fondo las múltiples demandas que están hoy en curso, tanto ante el Consejo de Estado como ante la Corte Constitucional. Hoy, por ejemplo, Juan, en la Corte Constitucional hay cerca de 11 demandas de inconstitucionalidad. En el Consejo de Estado tenemos cerca de 10 acciones por nulidad simple, más de 97 tutelas, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Luego, lo que corresponde a una circunstancia donde hay una controversia jurídica de esta magnitud, que dicho sea de paso, es bueno decirlo, Juan, se trata de una controversia que no tiene precedentes en la historia reciente de Colombia, pues lo correcto es esperar a que
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, quien ellos determinen que tiene la competencia, decida de fondo las diferentes acciones. Solicitar una consulta ante el Consejo de Estado es simplemente ir buscando caminos para encontrar cuál es la salida jurídica a esta circunstancia. Pero el tema real y cierto es esperar a que las Cortes tomen una decisión de fondo, decidan si la expedición del decreto fue constitucional o no, y desde ahí avanzar en el ejercicio de la convocatoria a consulta. Es que debemos entender que aquí de lo que se trata es de unas controversias jurídicas que tienen unas dimensiones mayores, que no son ni siquiera o simplemente la convocatoria a una consulta popular. Está en juego una ruptura institucional, está en juego el principio democrático. En un Estado democrático como el nuestro, cualquier decisión o controversia entre ramas del poder público la debe dilucidar las altas cortes, y es lo que nosotros estamos planteando. Amén, obvia, de algunas otras circunstancias, Juan, que no son menores. Por ejemplo, que hay 52 días de hoy a la fecha de convocatoria, muy pocos días, no hay manera de convocar una consulta en ese tiempo, y por eso hemos planteado pues la necesidad de tener una respuesta lo más ágil y rápido por parte de las diferentes cortes. Señor registrador, le pregunto, digamos, en la línea de argumentación de los primeros que reaccionaron frente a su decisión, como decían antes, más como abogado del diablo, pero usted requiere para poder tramitar la consulta un concepto favorable del Senado. Para tramitar la consulta se requiere el cumplimiento de los requisitos del artículo 104 constitucional, Juan. Y el artículo 104 establece 3 requisitos para que se lleve a cabo una consulta popular del orden nacional. La primera, una solicitud por parte del gobierno con la firma de los ministros. El segundo requisito, un concepto favorable del Senado de la República. Y el tercero, un decreto de convocatoria. Hoy, ¿qué tenemos? Una decisión del Senado de la República, donde se nos ha comunicado que esa solicitud de concepto fue negada, decisión que fue comunicada por el presidente del Senado de la República ante la registraduría. Y de otro lado tenemos un decreto que declara la excepción de inconstitucionalidad y que de alguna manera está declarando la inconstitucionalidad de la decisión del Senado. Ante esos dos escenarios de dos decisiones administrativas que hoy, insisto, una de ellas declara la excepción de inconstitucionalidad y que está plenamente demandada, pues lo que corresponde es dejar en manos de los jueces para que decidan las diferentes acciones de nulidad y de inexequibilidad que están radicados. Eso es lo que nosotros estamos planteando, que llevamos a cabo los trámites de la consulta cuando tengamos una decisión final del Consejo de Estado de la Corte Constitucional. Hay que decir lo siguiente, Juan, la decisión del Senado de la República es un acto administrativo que hoy ya el Consejo de Estado, en una decisión que, o más bien en un proceso que se está tramitando de simple nulidad, ha dicho 3 cosas muy importantes: que se trata de un acto administrativo, que se trata de un acto administrativo de contenido electoral y que se trata de un acto administrativo definitivo. El Consejo de Estado va a tomar en el futuro una decisión respecto de esa votación que adelantó el Senado de la República. Y bueno, lo que hemos dicho es, no podemos convocar una consulta popular que puede costar cerca de 750.000 millones de pesos, que sin lugar a dudas puede terminar generando un detrimento del erario público cuando no tenemos una decisión final por parte de algunas de las cortes. ¿Qué es lo que corresponde, Juan, en un Estado democrático como el nuestro? Pues simplemente que sean las altas cortes las que decidan o las acciones de inexequibilidad o las acciones de simple nulidad o nulidad por inconstitucionalidad que se están radicando. Eso es lo que nosotros hemos dicho y deben entender. Y yo les pido que entiendan la posición de la registraduría. El registrador de Colombia no es juez de la República. El registrador de Colombia no le corresponde decidir las controversias jurídicas. Le corresponde verificar y llamar cuando se trata de mecanismos de participación ciudadana, cuando se trata de demandas o, perdón, acciones relativas a los procesos electorales. Por eso lo que hemos dicho es que sean los jueces, que sea la Corte Constitucional o el Consejo de Estado quien defina de fondo las acciones que están tramitando ante esas entidades, y una vez se tenga claridad de la constitucionalidad o no de esa convocatoria, pues la registraduría avanzará en el proceso. Es lo que siempre se ha dado, Juan, en un Estado democrático.
Es lo que siempre ha ocurrido en una nación que respete el Estado de Derecho, dejar todo al final en manos de las altas cortes. Me parece, con todo respeto, señor registrador, y ahora le pregunto por el otro lado, pero me parece que le está dando toda la razón a sus críticos, a los que piensan en eso, en que usted ha debido negar la consulta por una argumentación muy elemental que usted mismo nos acaba de dar. Tiene tres requisitos. Uno de esos requisitos es un concepto favorable del Senado. Usted no lo tiene. Entonces, le presentan una solicitud a la que le falta un requisito. Es muy fácil decir, no, señores, la registraduría no puede proceder porque no hay concepto favorable del Senado. Y no es interpretación jurídica, es revisión de su expediente. ¿Tiene el concepto? No, no lo tiene. Luego no puede convocar la consulta. ¿Por qué no decirle eso al gobierno nacional, que no lo puede convocar hasta que no se cumpla el requisito que la ley le exige? Tiene otro, tiene el decreto. No discutamos sobre el decreto porque es un requisito y le llegó el decreto, pero es que un requisito esencial, que es que el Senado le diga que sí, usted no lo tiene. Si todos los funcionarios públicos obraran de esa manera, que cada vez que hay una duda, no adjudican una licitación, no adjudican un concurso, no toman una decisión, esperando que un juez en un país en el que hay demasiadas instancias para todo decida, el Estado estaría paralizado. Usted, la ley le pide tres requisitos y uno no lo tiene. ¿Por qué no decir que no lo tiene, que cuando lo tenga estudiará la solicitud? Juan, por una sencilla razón, porque yo no soy magistrado ni juez de la República, porque existe una controversia jurídica de marca mayor en Colombia, porque el principio democrático y el Estado de Derecho enseñan que las controversias jurídicas las resuelven las altas cortes. Yo no voy a convocar esa consulta hasta tanto no tener una decisión de fondo y no vamos a hacer inversiones cercanas a los 750.000 millones de pesos que pueden terminar con un detrimento del erario público. Pero también porque existe un decreto por el cual se declara la excepción de inconstitucionalidad y se convoca a una consulta. Y ese decreto está demandado. En consecuencia, lo que corresponde es precisamente esperar a que sean las altas cortes quienes tomen una decisión final. Es lo más correcto, es lo adecuado, es lo que consulta el principio de respeto por la separación de poderes. Y déjeme decirle, Juan, lo siguiente, no nos hemos dado cuenta que no se trata simplemente de un decreto, se trata de una controversia jurídica que está poniendo en riesgo el orden institucional en Colombia. Y es ahí donde llegan las altas cortes a tomar decisiones de fondo, de manera que no se diga que es una entidad o una autoridad administrativa la que está decidiendo una controversia jurídica. Se lo digo con respeto, Juan, créanme, dejar que sean las cortes las que zanjen un problema institucional de esta magnitud es lo más correcto para respetar la democracia de este país. Y por eso, en ese sentido, hemos avanzado. Yo lo que siempre he creído es que se trata de una controversia entre dos ramas del poder público que no tiene antecedente en Colombia y que no es un tema menor. Ahora bien, vuelvo y le repito, la registraduría no va a avanzar en la convocatoria a esa consulta popular y no lo va a hacer precisamente por lo que venimos discutiendo desde hace unos minutos. En el entretanto es muy positivo que sean las cortes las que rápidamente tomen una decisión. Hoy ya hay acciones de nulidad en el Consejo de Estado. Hay acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Negar simplemente y de manera directa la decisión de el Senado de la República también pudiera mañana terminar en alguna circunstancia respecto de una futura decisión de la Corte y del Consejo de Estado. Por eso lo que le he venido diciendo, el registrador de Colombia no es un juez de la República y existe controversias entre dos ramas del poder público. Semejante circunstancia a la que estamos viviendo en Colombia. Es ahí donde los jueces y las cortes eh, son el fiel de la Valencia para decidir circunstancias de esta naturaleza. No parece que se requiera un magistrado ni una alta corte para advertir que falta un requisito. No parece que para revisar un expediente en el que no hay un concepto favorable del Senado se requiriera acudir a las altas cortes, pero, se lo digo con todo respeto, usted es un gran jurista
y goza de un inmenso respeto en la Academia del Derecho. Y por eso ahora me voy al otro lado, doctor Penagos, me voy al otro lado. Ha sorprendido a los colombianos que después de una decisión que tiene el fundamento que usted me acaba de explicar, el presidente de la República, a un funcionario que no es tu subalterno, que no es tu empleado, lo tache de delincuente, de sedicioso. Que el señor presidente, como no le gustó a él tampoco que usted hubiera mandado al Consejo de Estado la consulta, porque él hubiera preferido que usted se hubiera plegado al querer del gobierno y que se hubiera arrodillado a lo que el gobierno quería. Entonces, que usted hubiera convocado la consulta que no se puede convocar o que requiere el concepto que usted está pidiendo. ¿Cómo le responde usted al presidente de la República que lo tacha de sedicioso, que es un delito, y que lo acusa de un proceder contrario a la ley, cuando usted lo que hizo fue someter a consideración del Consejo de Estado un asunto controversial? ¿Qué le responde al presidente? Bueno, lo que yo debo señalar es que, primero, estamos cumpliendo lo que es nuestro deber como servidor público. En segundo lugar, no podemos convocar, comprometer y adelantar los trámites de una consulta popular que cuesta alrededor de 750.000 millones sin tener una seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica no la debe dar la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Adelantar los trámites de una consulta popular, llevarla a cabo ante semejante incertidumbre jurídica, ante semejante controversia, nada más y nada menos que de dos ramas del poder público, sería una irresponsabilidad. Sería actuar en detrimento del erario público, porque mañana podríamos tirar por la caneca una suma tan importante como la que acabo de reseñar. Luego, lo correcto es precisamente eso: esperar a tener una decisión de fondo para que todas y todos los colombianos sepan hacia dónde se conduce los trámites o no de esa consulta popular. Un poco lo que ha querido el gobierno a través del decreto es que se lleve a cabo la consulta popular, que se invite a la ciudadanía a votar y que después simplemente sean las Cortes las que decidan si ese trámite se llevó a cabo de la manera jurídica viable o no. Y desde la registraduría creemos que eso no es lo correcto, que no corresponde con la defensa del principio democrático ni con la defensa de los recursos públicos, y por tanto no es posible avanzar en los trámites de la consulta popular sin tener una decisión de fondo. Como le he dicho, son más de 90 tutelas las que están en trámite en el Consejo de Estado, cerca de 44 acciones de nulidad, más de 10 acciones ante la Corte Constitucional, y serán ellas las que nos digan hacia dónde debemos conducirnos en una decisión de fondo. Rápidamente, el Consejo de Estado seguramente podrá tomar una decisión en las diferentes acciones que se tienen ante esas entidades, y eso lo que nos ayudaría es a purgar de una vez una incertidumbre jurídica como la que tenemos, a tener claridad de hacia dónde conducirnos desde el punto de vista de las órdenes de las Cortes, y avanzar en los procesos que sean del caso. Luego, yo lo que simplemente debo destacar es que la registraduría no puede ser irresponsable, no puede comprometer recursos de esta naturaleza, porque podríamos estar ante un detrimento fiscal muy importante. La reforma laboral recibió ayer aprobación en el Senado, pero distinta a la de Cámara, que es lo que quiere el presidente, distinta, y va a requerir conciliación. De manera que, a pesar de que ayer en el Senado hundieron por segunda vez la consulta, ese fantasma el gobierno lo mantendrá vivo. Vamos a ver qué ocurre. Don William Calderón, ustedes tienen más preguntas para el señor registrador. Juan, gracias. Sí, bueno, tal vez habría que tratar de precisar, señor registrador, con los buenos días, si de